estaba bien, Daniel. Entonces, hay de varios. Entonces, a ver, ¿alguien más que se acuerde de alguna otra cosa? Que habían otros aminoácidos como la alanina que eh, está como que relacionada con eso del ciclo de la alanina. También de que, pues, creo que eso de que la serina, pues, viene con otros aminoácidos y hay uno que solo está hay dos que están en el citosol y otros que están en la mitocondria, o que se Ok. lleva a cabo la reacción ahí. Em, y A ver, solo eso. ¿alguien se acuerda qué es la fenilcetonuria? Es cuando hay exceso de... es el exceso de la fenilalanina en el Ajá. organismo. ¿Y eso qué provoca? ¿No será que salga un exceso de eso en la orina o algo así, no? No. Ahí Provoca es donde se detecta, pero nos falta algo en el nombre. Dice fenilcetonuria. ¿Sí? ¿Qué era lo Creo que que producía cetonitis. esa fenilalanina? ¿Qué es lo que provoca el daño? problemas nerviosos, ¿Ese es el síntoma? Ujú. ¿Pero qué compuestos son los que se producen? Cetona. catecolaminas. Fenilcetonas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cetona. Entonces, en el caso de en la fenilalanina, el interés es de que a partir de la fenilalanina, ¿qué otro aminoácido se produce? A ver, la fenilalanina es el precursor de qué aminoácido? Tirosina. De la tirosina, ¿verdad? Y entonces, cuando no se da esa producción porque nos hace falta una enzima, entonces la fenilalanina se acumula y cuando esta se acumula forma fenilcetonas. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban esas fenilcetonas? Bueno, ¿tú ahí cómo se llamaban? Eran 3, ¿va? Eran tres, correcto. Ajá, sí, desde que digo que eran 3 como que refresqué. Fenilpiruvato, Fenilpiruvato, fenilactato y fenilacetato. fenilactato y fenilacetato. Ahora, todas estas son las fenilcetonas y cuando estas empiezan a acumularse entonces en el plasma y en el organismo, pues esto es lo que va a provocar entonces que se dé esa fenilcetonuria, porque como dice Daniel, ¿verdad? Empiezan como a acumularse en el cuerpo, pueden llegar a producir daño nervioso, que ya lo habíamos mencionado antes, y pues entonces la forma de eliminación va a ser por la orina. Es igual que con las cetonas, ¿verdad? Pues cuando había una cetosis, no sé si se recuerdan que hablamos un poco de eso, el exceso sí va a salir por la orina y ahí es por donde se puede detectar. Pero eso es que era importante, ¿verdad? Entonces, como mini resumen de lo que vimos el miércoles es que se pueden sintetizar aminoácidos no esenciales, ¿verdad? En algunos casos incluso necesitamos de un aminoácido esencial para poder producirlo, como en el caso de la fenilalanina para la tirosina, ¿verdad? Y que normalmente están como asociados, así como la serina, la glicina y la cisteína, ¿verdad? Primero se produce serina y a partir de eso se intercambian para el resto. O en el caso de la alanina, pues que ya lo habíamos mencionado y la importancia que tiene dentro de los ciclos y también para formación de glucosa y demás. Y también así como el ácido aspartico, ¿verdad? Que es donador de grupos amino. Entonces, solo vamos a ver los últimos cuatro, básicamente, que son los que están acá en este ciclo. Los últimos cuatro aminoácidos que vamos a ver es la prolina, que es este de por acá, ¿verdad? El ácido glutámico y la glutamina y también, vamos a ver el ácido glutámico, la glutamina y la arginina, ¿verdad? Estos son así como estos últimos cuatro que están colocados en la misma, como que en la misma estructura o en la misma secuencia porque pues obviamente están relacionados unos con otros. Entonces, si vemos aquí en esta primera, ¿verdad? ¿Cuál es el compuesto? ¿Cuál ven ustedes en ese ciclo? ¿Cuál es el compuesto que es el precursor? El alfa-cetoglutarato, ¿no? El alfa-cetoglutarato. ¿Y ese de dónde venía? ¿Se recuerdan? ¿Dónde lo hemos visto? En la desaminación o Sí, bueno, transaminación. en desaminaciones, ¿verdad? Porque son como los principales que captan y aparte también en ciclo de Krebs, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Correcto. Entonces, tanto este como el oxaloacetato, que también lo vimos el día miércoles, que también sirven como precursores, entonces ahí tenemos como esa razón, ¿verdad? Que en algún momento ciertos aminoácidos se puedan incorporar dentro del ciclo porque en algunos casos pueden hacer como intercambios o ser reversibles.
Entonces, este alfa-cetoglutarato lo primero que va a pasar es que va a tener una aminación reductiva o una aminación reductora, ¿verdad? Entonces, y una desaminación rápida. Es como que de los, ¿cuál sería? El ácido glutámico es como de los únicos aminoácidos que pueden tener esas desaminaciones rápidas, ¿verdad? Acá pues está involucrado también el NADPH. ¿Alguien se recuerda de dónde se producen las porciones de NADPH? ¿En qué ciclo? En la ruta de las pentosas. En la ruta de las pentosas, correcto, Luqui, ¿verdad? Entonces acá se va el alfa-cetoglutarato pues va a recibir una aminación, perdón, para poder convertirse en ácido glutámico. Luego entonces acá a través de la glutamina sintetasa pues entonces se va a llegar a convertir en glutamina. Aquí no hay como que demasiada ciencia, ¿verdad? Sino que es llegar como del precursor que es el alfa-cetoglutarato para llegar a producir ácido glutámico y luego de este ácido glutámico pues entonces pasar a una glutamina a partir de una reacción de amidación. ¿Alguien se recuerda qué eran las amidas o la amidación? ¿Qué características tenían? Yo recuerdo que las amidas tenían también nitrógeno y por eso las confundía mucho con las aminas. Ok. ¿Alguien se recuerda algo más? Normalmente es como que tenían se recuerdan que esto era como el ácido carboxílico, ¿verdad? Si tenía luego aquí con oxígeno era un éster y acá entonces si tenía con nitrógeno, esto era una amida, ¿verdad? Entonces es por el componente, ¿verdad? Y así como mencionaba Luqui, el componente del nitrógeno que está incorporado para hacer ese doble enlace a este carbono con doble enlace oxígeno ya lo hace como un poco más complejo, esa es la amida. Era solo como un refresh. Buenos días. Entonces, del ácido glutámico pasamos entonces a la glutamina, ¿verdad? Bastante sencilla la reacción. Pero luego para formación de prolina y para formación de arginina, pues ahí sí es un poquito más compleja. Y aquí ya tenemos que pasar siempre del ácido glutámico como precursor, ¿verdad? A este otro compuesto, a la formación de este otro compuesto que es el ácido glutámico gamma semialdehído. ¿Verdad? Acá, entonces, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Este va a ser como ese segundo compuesto intermediario del que puedo hacer como que vaya para dos líneas. O llega a producir, entonces, ornitina. Y esta ornitina, entonces, llega al ciclo de la urea para poder producir la arginina, ¿verdad? Entonces, sí sirve como precursor porque se recuerdan que la ornitina era uno de los compuestos, ¿verdad? Iniciales para el ciclo de la urea. Entonces, a partir del ácido glutámico se da una reacción con ácido glutámico aminotransferasa, se forma ornitina. Esta ornitina entra al ciclo de la urea y no sé si se recuerdan, cabal, como en los últimos pasos, cuando ya se suelta la urea y ya se da la formación de la urea y la arginina, que se sueltan ahí los dos componentes, pues ahí entonces esa porción en donde se va a producir. Me permite un segundito, ahorita regreso. Denme un momentito. Ok. Las criaturas. Bueno, entonces, entonces en esa porción, ¿verdad? La producción de la arginina, entonces tiene que involucrar también al ciclo de la urea y tiene que involucrar a la ornitina, pero todo viene a partir del ácido glutámico. Es como esa otra secuencia que tenía entonces el ciclo de la urea. Y la segunda forma o la segunda línea a donde este ácido glutámico gamma semialdehído puede irse es para la formación de la prolina. Pero para esto necesita pasar por un proceso que se conoce como una ciclación espontánea, ¿verdad? Es como un proceso de ciclado para que cierre. Cuando se dice ciclar es porque las estructuras se cierran, ¿verdad? O sea, pasan de ser como estructuras lineales a estructuras cerradas. Entonces, este ácido glutámico
pasa por una ciclación espontánea para formar esta pirrolina 5-carboxilato y a partir de esta poder formar entonces la prolina con un proceso de oxidación, ¿verdad? De reducción, perdón, de reducción. Porque si se dan cuenta, aquí el NADPH, bueno, está entrando acá, ¿sí? Y está saliendo, o sea, está pasando dejando sus hidrógenos, ¿verdad? Entonces, para formar la prolina, entonces, empezamos desde el ácido glutámico hasta este ácido glutámico gamma semialdehído. Este se cicla de manera espontánea y luego sufre una reducción para poder formar la prolina. Entonces, si hay ciertos componentes, así como estamos viendo que todo está como amarrado una cosa con la otra, si hay ciertos componentes que, así como en el caso del glutamato, ¿verdad? O el ácido glutámico, o el alfa-cetoglutarato en particular, porque sería el precursor, si las cantidades también son insuficientes y ya no se mantienen, se ve afectada también la producción de todo este resto de aminoácidos no esenciales, ¿verdad? Pero que al final también pueden servir para diseminar y para poder producir los aminoácidos esenciales que se requieren. Entonces acá con pues ya vimos de 4 aminoácidos, ¿verdad? Que es el ácido glutámico, la glutamina, la prolina y la arginina. Vimos también acerca del ácido aspartico y de la asparagina, vimos de la alanina, la glicina, la cisteína y la serina, y la tirosina, ¿verdad? No sé si me faltó alguno acá. Creo que no. Sí, no, ahí está, todos. Y entonces, eso es como se van a formar. Básicamente son reacciones de transaminación o desaminación que fueron como las que vimos en el metabolismo de proteínas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? De Todo esto, claro. no, ok. De esto no creo que más adelante sea una cuestión como de cuál fue la reacción con la que formó la prolina, pero sí por lo menos saber cuáles son los precursores, ¿verdad? Así como en el caso del oxaloacetato, ¿verdad? Para los anteriores, alfa-cetoglutarato para de dónde viene cada uno, eso es importante también saberlo. Y a partir de cuál puedo ir formando los siguientes, ¿verdad? Entonces, de alfa-cetoglutarato vamos a formar el glutamato, pero de este glutamato sale tanto la prolina como la glutamina como la arginina. Eso sí es importante que lo vayan manejando porque necesitan ustedes ir integrando qué puede pasar si alguno de estos me hace falta, ¿verdad? Así como en el caso de si no hay ácido glutámico, pues entonces tampoco va a haber el gamma en el teído y entonces tampoco va a haber ornitina. Entonces se va a ver afectado el ciclo de la urea. Y si se ve afectado el ciclo de la urea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el organismo? Se acumula nitrógeno. ¿Perdón? Se acumula nitrógeno. Se acumula nitrógeno en el cuerpo, ahora si se acumula nitrógeno, pues entonces eso puede llegar a ser tóxico y causar la muerte del animal. Entonces, por una cuestión que se mira aparentemente tan pequeña, ¿no? O sea, con esas cantidades pero que sí pueden llegar a afectar y pues es importante que ustedes lo conozcan. Bueno, entonces, para el caso de la síntesis de la leche, que sería el otro tema, ¿verdad? Sí estuve buscando así como imágenes un poco más complejas de lo de la síntesis, no mucho encontré, pero vamos a ir aquí un poquito a tratar de irles explicando, ¿verdad? Pero para empezar, lo que nosotros tenemos que tener claro es cómo se da ese proceso como de producción de leche. A ver, ¿alguno de ustedes ha ordeñado alguna vez una vaca o sabe cómo es que se da ese proceso de obtención de la leche de las vacas? Ya quisiera, Lick. ¿No? ¿Nadie? A ver, ¿qué información tiene José? Ok.
¿No? Ok, en prácticas, Doñica, tampoco les mostraron o no les dieron así como medio tour de instalaciones o de vaca o algo así, ¿no? Un poco. Un Un poco. poquito. Ok, bueno. A ver, bueno, para empezar, pues las vacas van a dar leche cuando están, o sea, tienen que estar cargadas, básicamente tienen que estar gestando y porque normalmente están como en un ciclo, lo que se procura es que se mantenga como que una preñez al año, ¿verdad? Más o menos ese debería ser como lo ideal para que los niveles de producción de leche se mantengan, ¿verdad? Entonces, y los ciclos, y como quien dice el ciclo de lactación, o sea, el tiempo que puede pasar lactando una vaca puede llegar hasta 305 días. Bueno, de esos 365 pasa 305 días en un proceso de lactación, en los mejores casos, ¿verdad? O sea, eso es como lo ideal, que llegue a un ciclo. Y pasa también como por curvas y por picos de producción. Pero todo esto se va a ver afectado, obviamente, por el alimento, se va a ver afectado por el manejo, se va a ver afectado por la raza y por cuestiones también como se han dado cuenta ahorita que el bienestar animal también influye mucho en las porciones de producción. ¿Qué saben ustedes del bienestar animal en animales de producción o del bienestar animal en general? ¿Qué es lo que ustedes conocen? Hubiera entrado a nuestra charla, Lee, que dimos de... ¿Vieron una charla de ese de bienestar? Entonces se lo saben, a ver. Estoy en la charla ahora. A ver, ¿qué saben de bienestar Yo animal? solo hablé de las 5 libertades. A ver, ¿cuáles son las 5 libertades? Ay, 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 ya se me olvidó. Dani, ya ve, la memoria también se ve afectada por el desvelo. Era niña de dormir. Yo creo que era libre de hambre y sed y esas ondas. También estaba eh, libre de estrés, creo yo. Libre de, digamos, algo térmico, o sea, de que no tuviera frío ni calor. Ok. Y no me acuerdo de las otras, pero Libre por de ahí. sufrimiento, la otra, algo así. Libre de dolor, era. Ujú. Ok. Pero supongo que en el ganado lo más importante es que no estén con estrés, va, para que puedan producir bien esas cosas. O sea, la leche y todo eso. Un Ujú. espacio vital mínimo. Ujú. Ok, entonces ese tipo de cuestiones, ¿verdad? En algún momento se han estado trabajando en bienestar animal, pero siempre es así como, ay, no, hombre, pero, o sea, casi que se ve como más asociado a los animales de compañía, ¿verdad? Porque son los que pues uno tiene como más cercanos y demás. Y casi siempre, ¿verdad? Ahí sí que no sé cuál es la postura que tengan, pero casi siempre las cuestiones de que, no es que produce leche y ustedes ya no son terneros y no tiene por qué estar tomando la leche de los animales o por qué está consumiendo carne, que eso es maltrato y demás. Realmente todo, tanto las situaciones de producción animal como las de animales de compañía, todo también tiene un balance, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos consumir los productos animales como se ha hecho desde hace muchísimo tiempo, pero también tenemos que cumplir con ciertas regulaciones de bienestar animal. Porque eso también le da como un plus, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes de los productos orgánicos? Que es una leche orgánica, que eso no sé qué. Es porque todo el proceso, ¿verdad? En teoría todo ese proceso es sin pesticidas, es sin ningún tipo de químico sintético, ¿verdad? Que eso es lo que no hay que confundir porque lo orgánico, si ustedes lo quieren ver así, también es químico. Sí, está formado por moléculas y tiene reacciones. Entonces, hay que hacer una diferenciación entre sintético y orgánico. Pero en el caso del bienestar animal, también ya hay ahora iniciativas en las que los productos pueden ser como con el sello de cruelty free, creo que es el asunto. Entonces, usted sabe que desde que tuvieron a esa vaca, ¿verdad? O la leche, ¿verdad? Lleva ese sello, quiere decir que todo el proceso previo y donde estuvieron las vacas y donde estuvieron donde estuvo la lechería, el ordeño y el transporte y demás, eso fue hecho con las reglas y con las normas de bienestar animal generales. Entonces, ¿qué quiere decir? No quiere decir que no produzcamos, no quiere decir que no consumamos, sino que todo tiene que ser bajo ciertos estándares. Entonces, tenemos que asegurarnos que los corrales estén limpios, ¿verdad? Que ellas puedan, lo que más busca el bienestar animal es que un animal pueda expresarse como lo haría de manera natural si no estuviera encerrado, ¿verdad?
Entonces, en el caso de las vacas, ¿verdad? No pueden estar estabuladas, no pueden estar, no pueden estar cerradas, o las gallinas, ¿sí? ¿Cuál es el estado natural de las gallinas? ¿Verdad? Están pastoreando, están ahí picoteando todo el día, se suben a las perchas o se suben a los árboles a dormir, regresan, si hay arena o hay tierrita, se meten a hacer esos sus baños de tierra, no sé si las han visto, que pueda hacer todo eso. Ahora, pensamos entonces de repente en una producción demasiado extensiva, están en jaulas. Y en jaulas no se les permite, ahora no pueden salir, no pueden regresar, no pueden ni siquiera a veces ni estirar las alas. Entonces, eso es lo que se va buscando. Ahora, ¿por qué les menciono esto del bienestar animal con esto de la síntesis de leche? Porque se han hecho estudios actualmente, ¿verdad? En que si se maneja el bienestar animal de una manera adecuada, ¿verdad? En el que se les mantiene libre de estrés, como decía Daniel, en el que se les mantiene que se expresen de manera adecuada, que puedan mantener sus mismos grupos, como quien dice, de animales, las producciones se incrementan. Y si la producción se incrementa, pues entonces la plata también, ¿verdad? Entonces no es necesario que todo sea como a golpe, ¿verdad? Y estas chunchas para que esto funcione. Es más, ustedes todavía pudieron ir a San Julián, ¿no? ¿Tuvieron chance de ir a San Julián? ¿Sí? Una vez. Una vez. Uno es buena, ahorita como está la situación, uno es bueno. ¿Trabajaron con las vacas? Más ¿Sí? que todo fue verlas. No fueron hasta... Creo que solo fue con las ovejas. Ok, bueno, pero veamos entonces con las ovejas. A la hora de que, o en el caso de las vacas, ¿verdad? Cuando las llevan, o sea, el bienestar animal incluye de todo, desde que ellas están comiendo, que tengan un espacio para poder rumiar, para que puedan descansar, que estén bajo sombra, ¿verdad? Que no van a pasar mucho calor, que haya agua suficiente, comida suficiente. Las formas de traslado hacia los sitios de los ordeños también son importantes. ¿Qué es lo que uno normalmente ve cuando llevan así como a los animales para el ordeño? ¿No? Llevan un montón de señores atrás gritando, llevan caballos y están ahí, va de aventarlas, de repente les pegan con algunas varas o algo por el estilo, pero eso lo único que hace es que las estresa. Pero hay ciertas prácticas en las que ya no hay tanto como grito, ya no hay tanta como cosa para que ir manejando como los ángulos de visión de las vacas para que ellas se puedan ir moviendo hacia donde nosotros queremos. Solo el hecho de cambiar esa práctica incrementa la producción de leche, ¿verdad? Porque reduce todos los niveles de cortisol y de estrés que les va a producir. Entonces, las vacas pasan por diferentes periodos. Ahora van a tener un periodo de lactación que van a ser esos 305 días, ¿verdad? Luego, entonces, de esos 305 días dicen, ok, hay que prepararla ya para cuando esté cerca del parto, porque ya debería de estar preñada. Y entonces va a pasar más o menos por un periodo seco que son como 60 días, aprox. Ese periodo seco quiere decir que ya no la van a ordeñar, ¿sí? La leche en algún momento se va como acumulando entonces en la ubre y como no se le ordeña, ya no hay estímulo previo. Y entonces poco a poco es como para irle diciendo que ya no la van a, o sea, que ya no produzca leche, ¿sí? Que ya no produzca leche. Ese es ese periodo de secado, ¿no? Y luego entonces ya viene el periodo otra vez del parto y a partir del parto pues entonces se empieza de nuevo con su periodo de lactación. Ahora, hay un periodo muy, muy importante en esto que es algo que se conoce como un periodo de transición y normalmente se toman como 3 semanas antes del parto y 3 semanas después del parto. Y estas son como que la porción más importante para la producción de leche y también para el resto de la producción, para la producción de leche en ese inicio y para el resto de la producción. Porque si no se hace un periodo de transición adecuado, ¿verdad? En ese de pasar como de un estado seco a ya empezar otra vez a lactar, si no se maneja de manera adecuada, el tiempo que está la vaca lactando se puede reducir. Entonces, en vez de ser esos 305 días, lo vamos a bajar en cantidad de días y también podemos bajar en cantidad de litros que está produciendo por día, ¿verdad? Solamente con eso. Entonces, hay varios factores de estrés que le pueden afectar en ese periodo de transición, porque ese es como en el periodo en el que se adapta. Se los voy a mencionar porque todo va asociado a la síntesis de la leche al final, ¿verdad? O sea, es como no solo es el proceso, sino todo lo que puede llegar a influir, ¿verdad? Entonces, si hay estrés, ¿verdad? O sea, si hay diversos factores de estrés,
la vaca puede llegar a dejar de consumir materia seca, ¿sí? Si deja de consumir materia seca, entonces también no van a tener como suficientes nutrientes que se ingieran, ¿verdad? O sea, va a empezar como toda como una situación de deficiencia. Si no come lo suficiente, ¿verdad? Obviamente los nutrientes, no están llegando los suficientes nutrientes al cuerpo que se requieren y entonces necesita todo lo que es para funciones de reparación, para funciones de soporte, crecimiento del feto, empezar a producción de la leche, no va a llegar, ¿verdad? Lo suficiente. Entonces se va a mantener como en un estado de gluconeogénesis constante, ¿verdad? Porque necesita entonces estar como produciendo esa cantidad de nutrientes que requiere el organismo porque no los está obteniendo, ¿verdad? En algún momento, entonces, esto, por lo menos en el caso de la gluconeogénesis, a ver, ¿quién se recuerda cuáles son los sustratos que se necesitan para la gluconeogénesis? Son sustratos no glucosídicos, de origen no glucosídico, así De como origen no glucosídico, ¿como cuáles? lactato, también están los aminoácidos glucogénicos Ok. y Los lípidos, los grasas. El glicerol, ¿verdad? El glicerol o los ácidos grasos también, ¿verdad? Entonces sí, en esa está. Entonces, lo que puede llegar a pasar en algún momento es que se va a reducir, como se va a requerir de más producción de glucosa, entonces empieza a consumir como el propio organismo, ¿verdad? Entonces empieza a reducir también la cantidad de músculo que hay y también empieza a perder peso, ¿verdad? Entonces va a haber una cantidad de peso que va a ir perdiendo la vaca que también le va a afectar más adelante. Adicional, si hay estrés, entonces también se va a activar todo el sistema nervioso simpático y va a empezar a secretar hormonas como la epinefrina o como los glucocorticoides, ¿sí? La epinefrina se recuerda que es el equivalente a la adrenalina, ¿verdad? Que es el que nosotros sacamos en estrés. ¿Qué es lo que hace esa adrenalina? ¿Verdad? Si nosotros estamos suponiendo, cuando ustedes fueron a San Julián, ¿verdad? Estaban ahí platicando y como estaban viendo el teléfono, las cosas y todo, no se dieron cuenta que salió un toro, ¿verdad? Por otro lado salió una vaca y cuando menos sintieron, voltearon y la vaca venía corriendo hacia ustedes, ¿sí? Inmediatamente el cuerpo libera entonces ese como chutazo de adrenalina porque tiene que salir corriendo, ¿verdad? O sea, tiene que ver cómo le hace, salió corriendo 100 metros, se tiró una tranca, se pasó por otro lado y cuando llega, normalmente uno se queda como, ¿y cómo hice eso? O sea, pero es por las cuestiones de la adrenalina. Pero eso se utiliza. En el estrés que nosotros manejamos ahora, estamos estresados, pero no estamos haciendo nada al respecto. O sea, es todo un estrés como interno. Y entonces todo ese como cortisol, toda esa energía, toda esa energía liberada se mantiene. Porque no es como que uno salga corriendo porque tiene que hacer una tarea y tiene que entregarla en 20 minutos. O sea, es el estrés que yo tengo interno y ahí se queda. En cambio, pero la adrenalina estaba hecha para que funcionara, para que el cuerpo reaccionara en situaciones de amenaza, pero de amenaza física, ¿verdad? No de amenaza mental. Entonces, eso al momento de que todas esas hormonas se liberan, ¿verdad? Y demás, estas van a ser antagónicas al proceso de síntesis de leche. O sea que no me van a ayudar a que la síntesis de leche se mantenga. Entonces, si están incrementados esos niveles de glucocorticoides o de epinefrina o de adrenalina en el organismo, pues obviamente las hormonas no van a activar el proceso de la síntesis de leche. ¿Sí? Todas estas, ¿verdad? Reducen también la somatotropina, por lo tanto también se va a reducir la síntesis de leche y todo este estrés también lo que va a hacer es que va a activar la lipólisis, ¿sí? Porque en algún momento necesitamos como que esas fuentes de energía rápidas, ¿verdad? Entonces activan la lipólisis, ¿verdad? Rompen entonces todos los triglicéridos de reserva y nos van a quedar entonces incrementados algo que se conoce como NEFA. NEFA, ¿verdad? Que son los ácidos grasos no esterificados. Ácidos grasos no esterificados. Entonces, esos ácidos grasos no esterificados, que son los que quedan como que libres después de la lipólisis, lo que van a hacer es que van a llegar a infiltrarse en el hígado. Si se recuerdan ustedes, al momento del proceso de la producción de los ácidos grasos, el hígado no se quedaba con nada cuando estaba sano,
¿verdad? Pero si ya tiene algún tipo de proceso patológico, puede llegar entonces a empezar a guardar esa grasa dentro del mismo hígado. Eso es lo que se pone, lo que hace, ¿verdad? Estos ácidos grasos no esterificados, perdón, se llegan a infiltrar en el hígado. Entonces, se infiltran en el hígado y empiezan a producir que se deformen entonces el hepatocito, ¿verdad? Que se empieza a acumular y que se pueda llegar a dar hígado graso o que se pueda llegar a dar, incluso en algún momento hay algo que se conoce como una cirrosis no alcohólica, ¿verdad? Que es por daño, es básicamente más por daño en la célula hepática, ¿verdad? Por cantidades de ácidos grasos o porque ya perdió su morfología o su funcionalidad, que eso le puede llegar a afectar, ¿verdad? Bueno, entonces, todo esto, ¿verdad? O sea, todo este así como que de factor de estrés, nos va a ir haciendo entonces que se vaya modificando también la forma o el metabolismo que tiene la vaca en ese momento, ¿verdad? Entonces, tiene que pasar como cierto tipo de cambios metabólicos para que pueda darse la síntesis de leche, ¿no? Entonces, a ver, híjola, solo una pregunta. ¿Alguien de ustedes está grabando? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, es que como esto un poco más hablada ahorita que presentación, entonces por eso yo digo ok, para que la puedan ver con tranquilidad. Bueno, entonces hay ciertos cambios metabólicos entonces que se pueden llegar a dar. Ya más cerca de la fecha del parto, acuérdense que la vaca está gestando, ¿verdad? O sea, está preñada. Entonces, se tiene altas cantidades de progesterona en el organismo. ¿Qué es lo que hace esa progesterona? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué hace la progesterona en un animal preñado? ¿No? Ok, la progesterona lo que hace es que mantiene la preñez, ¿sí? Entonces, altos niveles de progesterona lo que provocan es que no se vaya ¿cómo se llama esto? Que no se vaya a cortar el proceso de embarazo, básicamente, ¿verdad? Entonces, lo que hace es mantener la preñez. Entonces, cuando ya se está empezando a acercar la fecha del parto, obviamente ya tenemos que ir como terminando ese embarazo, entonces todas las concentraciones de progesterona empiezan a bajar, ¿verdad? Empiezan a reducirse en el organismo. Y la de estrógenos entonces empieza a mantenerse de una manera elevada. Los estrógenos y progesterona en algún momento son como media antagónicas, si las podemos ver así, pero cerca del momento del parto, progesterona va para abajo, ¿verdad? Los estrógenos entonces se quedan hacia arriba. Esto, ¿verdad? Lo que hace es que el animal ya no quiera consumir materia seca. O sea, básicamente le quita el hambre, ¿verdad? Entonces le quita como la motivación para comer en esos días que está cercano a la fecha del parto, ¿verdad? Entonces empiezan a ver de que tal vez si consumía una paca de heno, pues ahora la paca la dejó intacta o a puras penas se le quitó un poquito porque ya no está empezando como que a consumir, ¿verdad? Entonces, eso es casi que llegando ya al momento del parto, hablando como hormonalmente, ¿verdad? Y luego, cuando ya se da el momento del parto, empieza a secretar la leche. O sea, el problema es que no se puede como que solo como empezar a preparar y decir, ay, ok, entonces yo creo que como que ya va a venir el ternero, entonces voy a empezar a preparar leche. No, es hasta que se da entonces el momento del parto. Ahí es entonces como que donde se va a activar. Y entonces lo que va a pasar es que para poder formar la lactosa, ¿verdad? Que es el azúcar de la leche, se requiere de cantidades muy altas de glucosa, porque para cada lactosa son 2 moléculas de glucosa, ¿sí? Entonces, en ese momento, el animal va a requerir entonces de una demanda de glucosa muy, muy, muy alta, ¿verdad? Y entonces dice, ok, ¿cómo le voy a hacer para poder como compensarla si yo no estoy consumiendo alimento? ¿Verdad? Dejó de comer por los niveles de progesterona y por los de estrógeno, ¿verdad? Y de repente se encuentra con que tiene una demanda muy, muy alta de glucosa para poder producir la leche. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer la vaca en ese momento es un proceso de gluconeogénesis hepática, lo que habíamos estado mencionando. Y a partir de esa gluconeogénesis, ¿verdad? Poder también entonces obtener propionato y ese propionato es el que le ayuda a mantener como que sus niveles de glucosa. Eso sería lo ideal,
Pero como el animal no está comiendo, entonces también los niveles de propionato van a bajar, ¿verdad? Y entonces la glucosa va a tener que sintetizarse entonces a partir de los aminoácidos de la dieta y también del glicerol, que es el resultado de la lipólisis, ¿verdad? Porque se recuerdan que el triglicérido está, o sea, son ácidos grasos que están unidos a glicerol, ¿verdad? Entonces, al momento de que se da la lipólisis, suelta, como quien dice, el glicerol y suelta también los ácidos grasos, que en este caso son los que se le pueden conocer también como ácidos grasos no esterificados, ¿verdad? O los nefas que estábamos mencionando. Entonces, como no está comiendo y tiene una alta demanda energética, ese animal se encuentra en algo que se conoce como un balance energético negativo, ¿sí? O un VEN, ¿verdad? Entonces, si ustedes en algún momento, si les interesa toda esa porción de rumiantes y demás, van a encontrar que el VEN, ¿verdad? Cuando hablan del VEN es muy, muy importante porque en los rumiantes casi que el 80% de las enfermedades son metabólicas, ¿verdad? Y todas están asociadas a si hay un balance energético negativo o si es un balance energético positivo, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar con ese balance energético negativo es que va a incrementar las concentraciones de insulina que están en el organismo. Entonces, con esos nefas que dijimos que estaban en la sangre, ¿verdad? O que se podían liberar, ¿verdad? Entonces, estos van a estar como circulando en sangre, ¿verdad? De manera muy fuerte y en teoría, ¿verdad? Estos nefas serían los que funcionan como la fuente energética para la vaca en ese momento, ¿sí? En el que no hay consumo, en el que no hay, en el que la glucogénesis también está como que afectada y la demanda es muy alta. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por acá? Ok, estos nefas, entonces, pueden tener como varias rutas, ¿sí? Que son los que van a poder entonces utilizarse. Y todas se dan básicamente en el hígado. Entonces, la primera es que se oxiden, ¿verdad? O sea, que pasen como por una beta oxidación, ¿se recuerdan? Para poder producir energía. Esa sería la primera ruta. La segunda es que se oxiden parcialmente y lleguen entonces a formar luego cuerpos cetónicos, ¿verdad? O sea, que únicamente lleguen como a oxidación hacia acetil-CoA y que de acetil-CoA pasen hacia cuerpos cetónicos, ¿verdad? Que se van al torrente sanguíneo y que pueden servir de combustible para ciertos tejidos. Pero recuérdense también que si esta ruta se utiliza demasiado, ¿verdad? Si estos cuerpos cetónicos también se están utilizando mucho, la cetona también se va acumulando y nos puede traer como consecuencia en algún momento una cetonemia, ¿verdad? Entonces, sí, dos de tres sí se utilizan, ¿verdad? Entonces, estos sí me pueden servir como combustible, pero ese tercero me puede provocar daños muy, muy fuertes también en el organismo, ¿verdad? Y la otra es que ese mismo ácido graso, ese nefa, se reconvierte en triglicérido, o sea, se vuelve a esterificar y se almacena como tejido, o sea, que se almacene como grasa. El problema es que se vuelve a esterificar en el hígado, no en el tejido adiposo. Y entonces acá es donde puede llegar a traer otra vez todos los inconvenientes y los problemas, ¿verdad? Del hígado graso y de que empieza a perder funcionalidad del hígado y que todas las funciones que hemos visto que se llevan a cabo en el hígado, pues ya no se puedan hacer, ¿ok? Entonces, ¿por qué pasa eso también? De que puedan quedarse esas grasas en el hígado. ¿Por qué no se movilizan? ¿Verdad? O sea, ¿por qué no se pueden mover como en el caso de los monogástricos en los que iban con las VLDL? ¿Se recuerdan? ¿Qué eran las VLDL? Proteínas de baja densidad, algo así. Ajá, ¿verdad? Y esas servían porque eran para movilizar, ¿verdad? ¿Se recuerdan que era para movilizar los ácidos grasos y transportarlos? Va. El rumiante casi no tiene de esas VLDL, sus concentraciones son muy, muy, muy bajitas. Entonces, si llega entonces ese ácido graso al hígado, ¿verdad? Sale muy poca proporción, entonces lo que resta dicen, pues bueno, pues esterifiquémoslo otra vez y metámoslo como que es grasa, ¿verdad? Porque no tiene esa alta capacidad como de movilizarlo, ¿verdad?
Cuando, no, esto ya mencionó, así, esto, importante, ¿verdad? Cuando se incrementa entonces también la absorción de esas grasas en el hígado, la capacidad de transformar amoníaco en urea también se ve afectada, o la de la gluconeogénesis, ¿verdad? Entonces, tanto el ciclo de la urea como la gluconeogénesis se ven afectadas cuando se guarda esa gran cantidad de grasa en el hígado. Ok. La otra es de que la leche también tiene un alto contenido de calcio, ¿sí? O sea, eso es así como en cuanto a las generalidades. Pero la leche también tiene un alto contenido de calcio. Y entonces eso también se da como que una demanda bastante alta. Y entonces, si, a ver, es que ¿cómo les explicara? El cuerpo, si lo necesita, lo va a sacar de donde sea. No le importa de dónde lo está obteniendo. O sea, tiene la receta de que la leche lleva calcio y va a sacar el calcio donde sea necesario si no hay suficiente recorriendo en plasma. Entonces, ¿cuál es la principal fuente de calcio en el organismo? Los huesos, Los ¿no? Los huesos. huesos, ¿verdad? Entonces lo que va a empezar a hacer es que va a empezar a tratar de sacar ese calcio de los huesos, pero llega a darse como que es un proceso como un poco lento. Y en algún momento, ahora también como los requerimientos de calcio para la producción de leche son tan altos, la cantidad, le deja como muy poca cantidad de calcio al organismo. Y eso puede llegar a causar una enfermedad que se llama hipocalcemia o que también se conoce como fiebre de leche. Y en las fiebres de leche, no sé por qué le dicen fiebre de leche, porque no da fiebre. O sea, es el término correcto, la hipocalcemia, ¿verdad? Pero entonces lo que puede llegar a pasar es que si eso se continúa, el animal cae, ¿verdad? Y ya no se recupera. Acuérdense que el calcio también es importante para la contracción muscular, ¿verdad? Por lo tanto, también es importante en la contracción en el músculo, es importante para el intestino, o sea, tiene muchísimas funciones dentro del organismo, que si se ven entonces disminuidas sus concentraciones, se va a ver afectado, ¿verdad? También se les puede mover o se les desplaza el abomazo a las vacas, ¿verdad? Porque como está disminuida la actividad muscular, por la falta de calcio, pues entonces obviamente también hay problemas de funcionamiento en el tracto digestivo. Adicionalmente, ¿verdad? Esta hipocalcemia también produce un incremento de cortisol. Si hay un incremento de cortisol es como que estuviera la vaca como en un sistema de estrés, ¿verdad? Así como que adicional. Y entonces también puede producir que se dé una retención de placenta. O sea, ese ven nos desarmó todo, ¿verdad? Porque entonces la gluconeogénesis está también afectado, que se puede dar hígado graso, puede haber una cetosis, puede haber una hipocalcemia, pero puede haber una retención de placenta. Todo esto entonces está relacionado con el trabajo y con los cuidados que se les pueda dar a las vacas en ese periodo de transición, ¿verdad? Es súper importante para evitar todo este tipo de inconvenientes. Entonces, bueno, ya que más o menos tenemos esa como idea de por qué es importante, ya se me acabó el tiempo, entonces aquí de por qué es importante, ¿verdad? Entonces, vamos a la porción de la leche. O sea, ya vimos por qué es necesario, ya vimos qué es lo que se había afectado, y entonces, la leche, ¿en realidad qué es? O sea, ¿cómo pueden definir ustedes la leche? ¿Pero Es qué es la sangre. leche? Una secreción blanquecina producida por la glándula mamaria. Ándale, secreción producida por una glándula mamaria. Ok. ¿Qué encontramos en esa secreción? Calcio. Hay calcio, ok, muy bien. ¿Qué otra cosa? Grasa. Grasa. Entonces, Proteínas también. ¿Cuál es la proteína de la leche? ¿Te recuerda el nombre? No. Iba a decir lactosa, pero no. No, eso es el azúcar, el carbohidrato. cisteína, ¿no? ¿Cuál? Cisteína. Caseína, correcto, ¿verdad? Caseína. Entonces hay proteínas, hay grasas, hay carbohidratos, ¿verdad, Daniel? Con el caso de la lactosa, ¿verdad? Que es bastante importante. ¿En dónde está suspendido todo eso? ¿Qué otra cosa necesita? ¿Qué es el porcentaje más alto? ¿No será que como pues viene como que entre comillas de la sangre, va? Tal vez tiene plasma, ¿no?
¿O estoy Más que aquí? plasma, el líquido previo, el que también es vital, el que casi no hay, el que no tomamos diario. Agua. Agua. Sí. No, La leche es casi entre un 82 a un 83% de agua, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, viene un filtrado, ¿verdad? A través de la sangre, pero de la sangre sale como todo lo que se requiere para captar. O sea, de ahí salen entonces las proteínas, el agua, el calcio y todo lo demás para que se junten a la glándula mamaria y ahí ya pueda entonces secretarse, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Hay minerales, ¿verdad? Como ya hemos mencionado también con el caso del calcio. Y entonces la leche se puede como dividir en dos. Está como la parte del agua, ¿sí? Que es un 82, un 83%, y luego están los sólidos totales, que en esos sólidos totales es en donde se incluyen las cantidades de grasa, cantidades de proteína, minerales adicionales que tenga y demás. Entonces, cuando antes, ¿verdad? La leche se vendía por volumen. Entonces, básicamente estaban como que considerando un poco más las cantidades de agua. Entonces, se daba el caso de que mucha gente alteraba, ¿verdad? Entonces, usted tenía 4 litros de leche y de repente resultaba con 12, ¿verdad? Porque lo que hacían es que le agregaban agua, la mezclaban y con eso la vendían, porque era por volumen. Pero entonces luego mejor empezaron a cambiar y dijeron, no, vamos a cambiar entonces la forma de poder pagar esta leche y va a ser a través de los sólidos totales. Entonces, depende de los porcentajes de grasa que tenga y de los porcentajes o de proteína que pueda mantener, y a partir de ahí, pues, porque eso es más difícil de poder como chanflear, ¿verdad? O de poder, ¿cuál es la palabra? Espérame. Alterar, ¿verdad? O de poder alterar, ¿verdad? Entonces, se paga entonces a través de esos sólidos totales que son las grasas. Entonces, el agua, ¿verdad? Que va a ser el dispersante. Aquí es donde está como emulsionado todo, ¿verdad? Están las caseínas. También van a encontrar otras proteínas que es como la albúmina, ¿verdad? Y la globulina. Esas también están presentes en la leche. Pero la principal es la caseína, ¿verdad? Que es la que tiene como el porcentaje más alto. Hay un 3.5% aproximado, o podríamos decir que va desde un 2.9 hasta un 3.9% de proteínas en la leche, ¿verdad? Ese es el porcentaje. Y de estos, el 80% son caseínas, o es la caseína. Y el 20% pues son las otras que les había mencionado, ahora la globulina y la albúmina. La caseína tiene la característica entonces de que no se puede encontrar en ningún otro tipo de alimento, ¿verdad? Más que en la leche. No se encuentra en otro lado. Y además, ¿verdad? La caseína pues tiene aminoácidos esenciales, entonces por eso también es importante su consumo. Ok, dentro de las globulinas, ¿verdad? Están las inmunoglobulinas, esas son como las que se consideran que son de alto peso molecular, y estas también se van a producir o se encuentran en la leche porque se van a producir en altas cantidades con el calostro. ¿Se recuerdan qué es el calostro? La primera leche. La primera leche, ¿verdad? Son como que creo que todavía da como hasta unas 18 horas más o menos, ¿verdad? 18 a 24 horas, un poquito más, ¿verdad? En ese primer proceso, pero sí es una leche que es bastante rica en globulinas, porque es la que le va a dar como que toda esa inmunidad al ternero. Y además, otra cosa importante es que en ese caso, como que los poros, si lo queremos ver así, porque no es esa la palabra, pero en el caso del intestino, ¿verdad? Acepta el intestino del ternero, porque está recién nacido, ¿verdad? En ese momento, en esas 18 a 24 horas, es en el único momento en el que él puede ingerir estas globulinas porque son de un alto peso molecular. Entonces está como que todavía está como un poco permeable el intestino para que las pueda absorber. Después de eso, aunque le demos calostro, ya no las puede utilizar. Entonces, por eso es que es tan importante que sí se consuma calostro, y de preferencia en esas primeras 3 horas, porque no solo por la inmunidad, sino por la cantidad de lactosa que lleva. Entonces le sirve como una fuente de azúcar al organismo, ¿verdad? Si han escuchado en algún momento con los cerdos que hay una hipoglicemia de lechón, ¿verdad? Cuando nacen, es porque como son tan pequeñitos y no tienen tanta, para empezar, no tienen casi que glucógeno, ¿verdad? O sea, no tienen reserva.
no tienen tampoco muy activas sus enzimas para poder hacer como un proceso de gluconeogénesis. Entonces dependen de la leche materna para poder obtener también esas fuentes de glucosa que permitan entonces por eso es que es tan importante esa primeras no solo va a obtener inmunidad, sino que también obtiene altas fuentes de azúcar para que le pueda servir para su funcionamiento. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Oh, la grasa, ¿verdad? La grasa es súper, súper importante también. Está más o menos como en un 3%, ¿verdad? Aprox 3.2, 3.4. Esto sí se va a ver afectado en mayor parte por la raza. Hay razas que tienen una mayor cantidad de grasa que otras, como en el caso de la raza Jersey. No sé si conocen cuál es la raza Jersey. ¿Lo ubican? Sí, las de las vaquitas de Parma. No sé si la han visto. Sí, son cafecitas, chiquitas, así carita como muy femenina y ojonas, así como... en la granja hay unas yersitas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos en la granja. Estas, incluso en algún momento les decían que tenían como leche de oro, ¿verdad? Porque la leche es como bien, bien amarilla por la cantidad de grasa que tiene, ¿verdad? Versus comparada tal vez contra una Holstein, que tal vez tiene un poco más de volumen, menos grasa, pero tiene tal vez un porcentaje de proteínas un poco más alto. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. El alimento ahora obviamente le va a ver afectado y en la leche, ¿verdad? Han visto que la leche a veces se pone rancia, o sea, dejemos el hecho que se pueda pasar a perder, sino que se pone como rancia, es porque esa grasa que estaba ahí presente, al estar en contacto con el oxígeno, con la temperatura y demás, pues entonces también se oxida, ¿verdad? O sea, si está en presencia de oxígeno, se oxida y entonces se pone rancia y eso le puede llegar a afectar, ¿verdad? Porque si se rancia o se oxida, lo que va a formar son peróxidos, forma aldehídos, cetonas y ácidos grasos libres, que al final pues le van a cambiar el sabor, ¿verdad? En oxidación forma aldehídos, cetonas y peróxidos. ¿Qué otra cosa nos cambia también? El estado de la ubre, ¿verdad? O sea, el estado de la ubre también nos puede afectar cómo está la grasa, ¿verdad? Entonces, a ver, tarea para el lunes. Van a investigar cómo está elaborada, cómo está formada anatómicamente la ubre, ¿sí? Bueno, o sea, cuáles son como que las porciones, cómo está dividida, para que entonces nos podamos ubicar en dónde se van a dar los diferentes componentes y la síntesis de la leche. ¿Ok? Este fue así solo como un pre de todo lo que afecta, ¿verdad? Esa producción de leche al final, ¿verdad? Que también es importante. Y vemos entonces el lunes cómo se sintetiza, ya cuáles son las reacciones, cómo se va a sintetizar esa lactosa, cómo se sintetiza esa caseína, ¿verdad? Y cómo se sintetizan los ácidos grasos que van a ir a parar a esa secreción blanquecina de la leche mamaria, conocida como la leche. ¿Sí? Va. Quedamos entonces así. El día lunes entonces continuamos con el tema de síntesis